sexo, drogas y porn. Así empezó el mundo que hoy llamamos Silicon Valley. En los próximos 5 minutos descubrirás cómo Nolan Bushnell, emprendedor desde niño y mente incansable, revolucionó la tecnología con Atari. Inspiró a Steve Jobs y transformó la manera en la que jugamos, comemos y navegamos por el mundo. No hablamos solo de una leyenda del gaming, sino de un arquitecto del mundo moderno. ¡Let's go! A los 8 años, Nolan Bushnell ya vendía fresas puerta a puerta en su vecindario, y a los 10 aprendió electrónica básica y arreglaba televisores por unos $. Ese mismo ingenio lo llevó poco después a enamorarse de la radioafición, el hobby predilecto de los nerds en los años 50, donde soldaba circuitos, ajustaba antenas y se perdía entre frecuencias desconocidas durante horas. Esta afición marcó su juventud y lo conectó con el mundo sin salir de casa. Internet antes de Internet. Mientras estudiaba en la Universidad de Utah, Bushnell experimentó una revelación al conocer Space War, desarrollado por Steve Russell y otros compañeros suyos en el MIT. Quedó obsesionado con aquel juego interactivo. Hacía constantes viajes solo para jugarlo y pensó, si cobro 25 centavos por jugar, me hago rico. If we can give it a new zip and a pizzazz, it's going to be financially successful as well as, I think, a very serious part in the leisure time activity of the American people. Junto a su colega Ted Dabney, utilizando televisores adaptados y circuitos simplificados, trabajó incansablemente en el garaje hasta dar vida al primer arcade comercial del mundo, Computer Space, en 1971. 3, 2, 1. En 1972 fundó CityG, pronto rebautizada Atari. Bushnell le pidió a su recién contratado ingeniero, Al Alcorn, que hiciera un simple juego de ping-pong para probar sus habilidades. Lo instalaron en un bar local y días después el dueño llamó diciendo que la máquina estaba rota. El problema no era técnico. La caja de monedas estaba tan llena que se había atascado. Pong no solo funcionaba, era una mina de oro. El juego facturó $42 millones en un año y dio inicio a la fiebre arcade. Bushnell no solo fundó una empresa, fundó una cultura. Atari funcionaba como un experimento de libertad total. Cervezas en horario laboral, fiestas nocturnas con luces psicodélicas, lluvia de ideas con olor a marihuana y jacuzzis en la azotea. Pero detrás de ese caos estaba una regla de oro. Si hacías que las cosas funcionaran, ascendías. La meritocracia lo era todo. De ese desorden organizado nacieron juegos como Asteroids y Centípede, y mentes como la de Steve Jobs absorbieron el espíritu rebelde que luego movería a Silicon Valley entero hasta el día de hoy. Bushnell fue uno de los pocos que vio el potencial de un joven Steve Jobs de 19 años. Lo contrató por su inteligencia, aunque su carácter difícil y poca higiene lo hicieron impopular entre sus compañeros. Para evitar conflictos, crearon un turno de noche solamente para él y lo puso a prueba con Breakout. Su misión fue reducir los chips que en ese momento utilizaba Breakout. Bushnell ofreció $750 por cada circuito eliminado. Steve Jobs reclutó a Steve Wozniak y recortaron el diseño de 140 a 46 chips. Lograron un diseño revolucionario. Jobs absorbió cada aspecto de la cultura Atari directamente de Bushnell: velocidad, rebeldía y meritocracia. Bushnell no solo fue su jefe, fue su primer modelo a seguir como emprendedor. Más tarde incluso ofreció a Bushnell entrar como inversión en Apple, oferta que rechazó y de la que después se arrepintió. Bushnell no solo conquistó Estados Unidos, también encendió la chispa del videojuego en Japón. Al licenciar Breakout a Bandai, introdujo la fiebre arcade en el país nipón.
Se vendieron más de 11.000 máquinas y Namco, impulsada por ese éxito, pudo lanzar años después Pac-Man. Sin Bushnell, la explosión japonesa del videojuego podría no haber sucedido. La ola Atari profesionalizó el sector nipón y atrajo a gigantes como Sega y Taito. Bushnell quería llevar la experiencia arcade al hogar, así nació la Atari VCS, luego renombrada como Atari 2600, una consola revolucionaria que usaba cartuchos intercambiables. El desarrollo fue ambicioso y costoso, por lo que en 1976 vendió Atari a Warner Communication por $28 millones. El acuerdo permitió lanzar la consola en 1977, junto a juegos como Combat, Adventure y más tarde Space Invaders, que disparó sus ventas. Atari dominaba el mercado casero y se convirtió en un fenómeno cultural. La visión creativa de Bushnell chocó con la mentalidad empresarial de Wall Street. Warner impuso una cultura rígida que chocaba con el espíritu rebelde de sus inicios. Frustrado, Bushnell abandonó Atari en 1978. Mientras tanto, Atari se volvió una empresa tradicional, más interesada en beneficios trimestrales que en juegos memorables. Sin Bushnell, la creatividad bajó y Atari empezó a perder el rumbo. El resultado, conversiones mediocres como Pac-Man para la 2600 y el infame ET, desarrollado en solo 5 semanas, hizo colapsar la confianza del consumidor. Las estanterías se llenaron de cartuchos invendibles y millones fueron enterrados literalmente en el desierto de Nuevo México. Atari, sin su líder visionario, perdió el norte y el gaming quedó herido de muerte. Pero cuando todo parecía perdido, los videojuegos volvieron desde Japón más fuertes que nunca. Pero eso es otra historia. Tras dejar Atari, Bushnell no frenó. Con Chuck E. Cheese redefinió el ocio familiar mezclando pizza, arcades y animatrónicos, creando un nuevo fenómeno cultural en Estados Unidos. En 1983 fundó ETAC, la primera empresa en comercializar navegación digital por satélite. A día de hoy, Google Maps sigue utilizando su tecnología. A lo largo de su vida ha creado más de 20 compañías, muchas de ellas de éxito. A día de hoy sigue asesorando a jóvenes emprendedores y participando en startups emergentes, especialmente en inteligencia artificial, blockchain y videojuegos educativos. If you have one word of advice that you would give to a young person today, what word would that be and why? Try. Don't give up. Don't let them say no. That's more than one, but try. Fue el padre del videojuego, sí, pero también fue el padrino del caos creativo, el mentor de mentes brillantes y el ingeniero de un mundo más libre. Nolan Bushnell cruzó las fronteras entre juego y negocio, entre imaginación y tecnología. Bushnell no solo fundó Atari, fundó una manera de pensar. El mundo que hoy habitamos, con consolas, mapas digitales, startups y cultura geek, le debe mucho más de lo que imagina. A sus ojos, el futuro no pertenece a los conformistas, sino a los que se atreven a jugar, y él fue el primero en pulsar Start. I think that there was a certain amount of promiscuity that was going on, but that was just the times. Mm-hmm. So did you really have hot tub parties? Yes, we did. Nolan Bushnell es un espíritu indomable que ayudó a dar forma al mundo moderno. Su camino ha sido tan impredecible como influyente. Cambió Silicon Valley para siempre, creando una cultura donde la creatividad y el talento eran la verdadera moneda. Y aunque muchos lo recuerdan por Pong, su legado va mucho más allá. ¿Qué aspecto de su vida te sorprendió más? Déjalo en los comentarios, suscríbete y sobre todo comparte esta historia con quien todavía no sepa cómo empezó todo.